Dios es bueno y es fiel. Un día a la vez, ¿verdad? Solo por hoy. Amén. Segunda de Pedro 1, versículo 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lee conmigo la siguiente frase: y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito a que me acompañes a orar y pedimos a Dios que esta palabra nos alimente, nos transforme. Padre, tu palabra en sí sola tiene poder, Señor. Tu palabra es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Es un poder, es una dinamita para salvación y para transformación. Y yo te pido que de esa manera venga tu palabra hoy, con ese poder de dinamita y con demostración del Espíritu y de poder en nuestros corazones. Gracias por alimentarnos hoy y gracias porque estamos reunidos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. El apóstol Pedro empieza refiriéndose a algo de esta manera. Él dice: ustedes tienen una fe tan preciosa como la nuestra. Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. O sea, él está escribiéndonos a aquellos que hemos recibido de Dios y de Jesús una fe tan preciosa como la de él. Y dice: que abunden en ustedes. Este es el deseo de Pedro. Este es el deseo de Pedro para mí el día de hoy. Y es el deseo del apóstol Pedro 2000 años antes, pero el deseo de Pedro para ti el día de hoy. Que en mí abunde la gracia y la paz por medio del conocimiento que tengo de Dios y de mi Señor Jesucristo. Se dirige a nosotros, que dice, es muy importante que entendamos que dice los que han recibido una fe. Es muy importante que pongamos atención a ese verbo. Hemos recibido la fe. Y dice que la fe que tenemos, preciosa o de alto valor, de hecho en su primera carta, en el primer capítulo, también se refiere a la fe como mucho más preciosa que el oro. O sea, Pedro se da cuenta que la fe no es cualquier cosita, sino que es un tesoro increíble e imposible de describir. Esta fe tan preciosa. Y a mí me llamó mucho la atención una vez que estuve leyendo una y otra vez este pasaje, orando y estudiando para el día de hoy. O sea, qué increíble que lo que el apóstol Pedro dice aquí es que la fe que yo tengo el día de hoy y la fe que tú tienes en Cristo Jesús es exactamente igual, dice Pedro, a la nuestra. Yo de alguna manera en mi entendimiento tenía la idea de que la fe mía era de un calibre muy superior a la fe de los apóstoles. Y Jesús dice, Pedro dice, no, la fe que tú tienes es tan valiosa, tan preciosa como la nuestra. La verdad, esto me bendijo muchísimo. O sea, qué increíble.
O sea, yo no merezco eso, pero he recibido la misma fe que el apóstol Pedro y otros que estuvieron con Jesús por 3 años todos los días. Deja en claro también Pedro con esas palabras que la fe es algo que no proviene de nosotros. Nadie, entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, nos dejan muy claro, nadie puede jactarse de tener fe. Nadie puede obligar a nadie a tener fe. ¿Sí? Nadie. ¿Por qué? No proviene de nosotros. No proviene la fe de nuestra buena voluntad. Hoy en la mañana platicando con un amigo, estábamos platicando de la expresión que a veces se usa y no hay problema con la expresión, cómo se usa, pero ¿qué hay detrás de ello? Cuando alguien habla de entregarse a Jesús y se dice que las personas hagan una decisión inteligente por seguir a Jesús. Y está bien, sí es una decisión inteligente definitivamente, pero nuestra decisión de seguir a Jesús nada tiene que ver con nuestra inteligencia. Al menos sé que en mi caso yo no soy lo suficientemente inteligente para entender el plan glorioso de Dios, de salvarme, de rescatarme, como dice Pablo en Gálatas, de haberme escogido desde antes de la fundación del mundo. Mi inteligencia no alcanza para eso. La fe es algo que recibimos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, ¿sí? Que la fe es un regalo de Dios. Entonces yo no puedo convencer a Carolina, Caro, tú tienes que tener fe en Jesús. No, puedo orar y rogarle al Padre que el Padre le regale, Dios dale el regalo, concédele el regalo de la fe a Carolina y a cualquier otra persona, porque no proviene de nosotros de ninguna manera. Y dice el apóstol Pedro, ese regalo de la fe lo hemos recibido por el regalo gratuito de la justicia de Dios. Es decir, no es como que Dios, sí es un regalo de Dios, pero Dios me lo dio porque vio que yo era una persona más, yo tendía a lo bueno. No, yo no tendía a lo bueno. Y la mayoría de las personas que yo conozco en su naturaleza no tienden a lo bueno. ¿Sí? La única razón por la que la fe me fue dada fue por la justicia de Dios y no por mi propia justicia. ¿Sí? Es por su justicia y no por la mía. No por nosotros mismos, sino por Él. Por eso el autor de Hebreos dice que Jesús es el autor y el ¿qué? Y el consumador de la fe. O sea, mi fe empieza en el alfa, termina en el omega. ¿Sí? Empieza en el autor y termina en el consumador de mi fe. Todo proviene, todo empieza con Él. Todo termina con Él y por eso para Él es toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén. Si tengo fe, eso hace a Dios digno de alabanza. No me hace a mí una persona inteligente. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sigue el apóstol diciendo que en ustedes que han sido tan bendecidos y han sido tan privilegiados con esa fe que se les dio y que ustedes han recibido, que en ustedes abunde la gracia y la paz por medio del conocimiento que ahora tienen de Dios. Gracia y paz en abundancia. Y si tú te das cuenta, en la mayoría de las cartas de los apóstoles y las epístolas, lo que ellos desean, recomiendan es que en nosotros haya gracia. ¿Sí? Y no es como que, no podemos limitar esa idea como que, es que era el saludo de ese tiempo. Así como te dirían, oye, que te vaya bien o que estés bien o saludos a tu. No, la idea es que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros. Ese es el deseo. Ahora, ¿qué quiere decir gracia y paz en abundancia? Quizás esto quiere decir que puede haber gracia sin que necesariamente abunde. Ahora, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, se refiere a la gracia sobreabundante de Dios y es la que hemos recibido para poder estar en Cristo. De ninguna otra manera yo puedo estar en Cristo a menos que haya recibido la sobreabundante gracia de Dios. Pero aquí habla de algo más que debe de abundar. ¿Sí? Déjame decirlo así, al parecer hay ciertos niveles de gracia en los que uno crece. Aún de Jesús se dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, dice, y Jesús crecía, fíjate, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, Jesús nació y la idea que esto presenta es como que Él fue desarrollando, ¿sí? O creciendo en la gracia, y por eso el mismo apóstol Pedro termina esta segunda carta, capítulo 3, versículo 18, diciéndonos a todos nosotros,
Puedes leerlo ahí en tu QR o en la hojita que te dieron. Más bien, ¿a qué se nos anima ahí? Crezcan en la gracia. O sea, he recibido una gracia sobreabundante, pero hay una gracia abundante en la que tengo que crecer. Crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria y honra para siempre. Amén. La gracia que recibimos de parte de Dios es abundante, pero hay una abundancia de gracia en la que tengo que crecer. Y este es precisamente el propósito de esta carta del apóstol Pedro. Ahora, los siguientes versículos 3 y 4 tienen unas de las verdades más increíbles, incomprensibles que la Escritura nos pueda decir. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Puedes pensar en esa frase? O sea, el poder de Dios, ¿sí?, nos ha concedido todo. O sea, yo he sido equipado por el poder de Dios con todo lo que yo necesito para vivir como Dios manda. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. La versión Reina Valera dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Sí? ¿Y qué es esta piedad? La piedad es la vida que agrada a Dios. O sea, y dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea, esto está así, como dicen ahora, que te vuela la cabeza, mind blowing, ¿sí? O sea, que te truenan los sesos, ¿sí? Pero más que eso, tiene el poder esto de tronarte el corazón. Esto es heart blowing, o sea, ¡pah! ¿Por qué? Porque he recibido en Cristo, cuando Dios me llamó a que yo lo siguiera y cuando yo rendí mi vida a Él, ese día fui equipado con todo lo que necesito para vivir la vida como Dios manda que yo viva, y que yo viva una vida de piedad, que es la vida que agrada a Dios. Y no nada más eso, recibimos unas preciosas y magníficas promesas, ya que ni sabes qué, nosotros tenemos parte en la naturaleza divina. O sea, por ahí se escuchó un wow, y sí, de veras, wow. O sea, la naturaleza, o sea, yo soy partícipe de la naturaleza misma de Dios. O sea, fui equipado para vivir como Él manda. ¿Por qué? Porque Dios, de alguna manera milagrosa, y de hecho Eugene Peterson en la Biblia del Mensaje así lo pone, que sucedió algo verdaderamente milagroso, poderoso. O sea, fui equipado para vivir como Dios manda, increíblemente milagroso. Yo entregué mi vida a Jesús y le pedí que Él reinara en mi vida. Le pedí perdón por mis pecados. Lo invité a gobernarme y le pedí una vida nueva y le pedí un poder nuevo. Y a que ni sabes qué, eso sucedió. Eso es lo que sucedió. Su divino poder, cuando lo conocimos y cuando Él nos llamó, nos concedió todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Y necesitamos empezar a vernos como esto que describe Pablo. O sea, yo quiero verme como esto que Pablo describe de mí. Ah, caray, o sea, yo vengo caminando aquí y vengo batallando por esto o aquello. Mira, tengo todo lo que necesito para vivir como Dios manda. Y soy participante de la naturaleza divina. Esta semana estábamos ahí orando y al final de la oración Vivi me dijo: oye, qué increíble que el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Te das cuenta por qué no es simplemente el venir a Cristo una decisión inteligente? No, nada tiene que ver con la inteligencia. Y como decía Gus en la alabanza, nada tiene que ver con el raciocinio. Yo les he platicado la historia de un hombre, historia verdadera. Me dijo: Oscar, tú ponme a quien quieras frente y en 2 horas yo lo convierto a Cristo. Wow. Casi me levanté y dije: wow, qué increíble por fin tener enfrente de mí al Espíritu Santo mismo. Mucho gusto.
Híjole, o sea, sabía que existías, pero no te había reconocido, perdóname. ¿Sí? Nuestra conversión es una obra del Espíritu de Dios, de gracia, que yo ni la espero, ni lo busco. ¿Sí? El profeta Isaías dice, o sea, yo voy a llegar a ustedes aunque ustedes ni me busquen. Y te digo una cosa, cuando empezaste a buscar a Dios, es porque Él ya te estaba buscando. Y Él ya había provocado en ti. Y la necesidad en la que te viste, o en la crisis en la que te viste para venir a Jesús, es porque Él la provocó para que vinieras a Jesús en su gracia. Y el desastre que hiciste con tu vida antes de venir a Jesús, ahí estaba la mano de Dios. Dice esto, o sea, está bien, o sea, destroza todo lo que quieras, vuelve a chocar, vuelve a emborracharte si tú quieres, haz lo que quieras. Lo que yo estoy haciendo es volteando así tu corazón para que vengas a mí y te encuentres conmigo, porque de eso se trata todo el plan de Dios. Amén. En Cristo y por su Espíritu hemos sido equipados con todo lo que necesitamos para una vida de rectitud, como dice la Nueva Traducción Viviente, o una vida de piedad, como dice la versión Reina Valera, o una vida como Dios manda, como dice la Nueva Versión Internacional. La lucha en la vida cristiana es una realidad, porque yo sé que alguien está diciendo, caray, si ya fui equipado, entonces ¿por qué batallo? La lucha es una realidad. Es verdad tu lucha y es verdad mi lucha. Lo que no es verdad es que no tenemos en nosotros lo necesario para vivir como Dios manda. Yo en Cristo Jesús no tengo permiso, que quizá me han oído decirlo, pero no tengo permiso de decir, híjole, yo con este pecado yo no puedo. No, yo esto de plano no, y aquí yo doblo las manitas y aquí no puedo, ¿sí? Lo que Pedro quiere animarnos a hacer aquí es recordarnos quién somos en Cristo Jesús y dónde estamos parados, la nueva naturaleza que tenemos y el nuevo arsenal para vivir una vida como Dios manda, que Él nos ha provisto, sus preciosas y magníficas promesas. Martín Lutero decía que la Escritura, la Biblia, está compuesta de preceptos y promesas, mandamientos y promesas, y ambos tienen su efecto en nosotros. Pero desgraciadamente muchas veces queremos vivir la vida cristiana únicamente por preceptos, lo que tengo que cumplir y lo que tengo que hacer. Cuando el apóstol Pedro aquí está diciendo, ustedes recibieron unas promesas increíbles. ¿Cuáles, Pedro? Puedes recibir la promesa de que tienes y eres parte de la naturaleza divina y que tienes todo lo que necesitas para vivir como Dios manda. ¡Wow! Y que tienes el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu que se movía entre las aguas está aquí adentro. No tienes derecho, Oscar no tiene derecho a decir, ese pecado doblo mis manitas. No tengo ese derecho. Porque eso sería igual a disminuir el poder de la obra de Cristo y de su Espíritu a mi favor. ¿Sí? Y generalmente eso se llama religión. Amén. Nuestra conversión a Cristo no es simplemente algo verbal, ¿sí? O que escogimos una vida mejor. Oye, sí, esto está padre porque si escojo la vida cristiana, sí, creo que voy a poder criar a mis hijos mejor. Déjame decir, mejor no digo nada. Es que me va a ir mejor. Voy a ser una mejor persona, o como hemos dicho, sí, la idea del cristianismo es que tú seas la mejor versión de ti mismo. O sea, honestamente yo se los he preguntado, ¿ustedes creen que el mundo necesita una mejor versión de Oscar Suárez? No, claro que no. Gracias, Alecita. No. Gracias. Gracias, Aleci. Le echo ganas.
realmente, la realidad, tu realidad y mi realidad en Cristo, es que fuimos transformados desde la naturaleza y por la naturaleza de Dios. ¿Estás conmigo hasta aquí? ¿Sí? ¿Está bien esto, más o menos? ¿No? Ok. Sí te está cayendo el 20. Qué bueno, con eso ya pagaste la predicación, Carito, con eso. Vamos a leer los siguientes versículos, 5 al 9. Pero me permití meter ahí la Nueva Traducción Viviente, nada más para darnos una idea de algunas palabras diferentes. Ahí la tienes. Precisamente por esto, esfuércense por añadir. Esfuércense, dice la Nueva Versión Internacional. Precisamente por esto, esfuércense por añadir. La Reina Valera dice, por esto añadid a vuestra fe. ¿De qué se trata esta idea? La Nueva Traducción Viviente dice, en vista de todo esto, o sea, ¿se acuerdan lo que acabamos de platicar de la naturaleza divina? Todo lo que tenemos en Cristo, la fe que hemos recibido, igual a la del apóstol Pedro, una fe preciosa. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral compleméntela con conocimiento, y el conocimiento compleméntelo con control propio, con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Y esto me encanta. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Lo que Pedro está diciendo es esto. En vista, o sea, todo lo que hemos platicado hasta aquí, dice Pedro, vamos empezando nuestra carta, llevamos 4 versículos que están increíbles, heart blowing, mind blowing, volándote la cabeza y el corazón. En vista de estas cosas, esfuércense por responder a las promesas de Dios. ¿Cómo respondo a las promesas de Dios? Complementando mi fe con una abundante provisión de excelencia moral, etcétera. Ahorita vamos a regresar a esa lista. En vista de todo lo que ahora han recibido. ¿Qué recibimos? Una fe igual a la de ellos. Nos fue dada, nos fue regalada, nos vino del cielo gratuitamente. Como has recibido, ahora añade a tu fe. Dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense por responder a las promesas de Dios. Esto es, amigos, este versículo y esto que nos dice Pablo aquí se llama la cuerda floja en la que camina el creyente. Es una cuerda floja que si el creyente se descuida o mal entiende esta parte, va a caer a un lado, puede caer donde está la liberalidad y vivir como a uno le place, ¿sí? Inmoralidad. O puede caerse de la cuerda floja el cristiano y caer, dice, no, yo no quiero caer ahí, yo mejor le doy para el otro lado y esto es más seguro. Entonces caigo en legalismo, ¿sí? No, pues yo prefiero, si voy a caer de algún lado, pues mejor caigo para este lado donde me porto bien, ¿sí? Parece muy inteligente también, pero no tiene nada de inteligente. ¿Por qué? Porque lo que el legalismo hace y lo que nos hace el vivir por reglas y el vivir por mi propia justicia, ¿sí? Empieza a robar el efecto del poder del evangelio y de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y entonces vivo satisfaciendo lo que yo quiero hacer y reconociéndome yo. Y entonces, de alguna manera u otra, el que recibe la gloria, la honra, la alabanza, soy yo en mi jactancia, porque yo sí tengo un buen comportamiento que le agrada a Dios. Los que se caen de aquel lado, pobrecitos, bola de pecadores, ¿sí? De hecho, yo quiero una iglesia que vaya para este lado. Y entre más vaya para este lado mejor, porque es más seguro y es más santo, ¿sí? Y por eso el apóstol Pablo a los colosenses
¿Sí? Les dice, oigan, esa manera de vivir por reglas de que no toques, no comas, no hagas esto, no hagas lo otro, etcétera. Dice, parece muy bueno. De hecho, te da una buena reputación, hasta de duro trato del cuerpo y de espiritualidad. Pero ese tipo de cristianismo, dice Pablo, no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Sigues siendo igual de carnal que el que se cayó de la cuerda floja de este lado. Nada más con una expresión diferente. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? ¿Tú no, Mena? Sí, ok. Era todo lo que me faltaba, Mena, que tú estuvieras conmigo hoy. ¿Sí? La cuerda floja se llama vivir en la gracia de Dios. No nos esforzamos para recibir. La exhortación de Pedro no es esfuérzate para que recibas más fe. Esfuérzate porque has recibido el regalo de la fe. ¿Se entiende esto? Si quieres usar la palabra añadir, no añadimos para recibir, añadimos porque hemos recibido. Si te das cuenta, las dos ideas, o sea, la fe la recibimos, la virtud la añadimos. La fe es un regalo, la perseverancia la ejercitamos. ¿Estamos bien hasta aquí? La gracia y la fe que hemos recibido son el fundamento sobre el cual edificamos, pero muchas veces queremos hacer esfuerzos por alcanzar y recibir gracia y fe. Me estaba acordando anoche yo de hace, no sé, 20 años más o menos, cuando se puso muy de moda, algunos de ustedes se acuerdan, claro, los que tienen más de 20 años, ¿se acuerdan de aquella onda de WWJD? WWJD. ¿Qué quería decir? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y está padre. Y de hecho, bueno, esta no dice eso, pero todos traíamos una de estas banditas de plástico. ¿Sí? La que yo traigo es de la esperanza. ¿Sí? Pero la realidad, o sea, cuando enfrentas algo, lo que está Pablo diciendo no es ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Lo que están queriendo decirnos los apóstoles es ¿qué hizo Jesús? No ¿qué haría? ¿Sabes qué? O sea, si yo quiero hacer lo que hizo Jesús, pues no me alcanza para llegar muy lejos, esa es la verdad. Pero si digo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? O sea, lo que hizo Jesús es lo que produce lo que yo puedo hacer. ¿Sí? No son mis esfuerzos, sino es, híjole, lo que el apóstol Pablo en Romanos dice, la provisión abundante de la justicia y de la gracia que nos ha sido dada. El problema es que cuando enfrentamos una situación, ¿sí? Los creyentes volteamos a ver las tablas de la ley, cuando deberíamos voltear a ver la cruz de Jesucristo. ¿Se entiende la diferencia? Por cierto, si no tienen nada que ver, en la noche en la televisión, busquen en YouTube El Progreso del Peregrino. Hay algunas diferentes versiones. Hay una buenísima, de veras, en serio, vean El Progreso del Peregrino. ¿Sí? Está en YouTube. Ahí está, el canal se llama Películas Cristianas. Digo esa porque esa es una que yo he visto y que está muy... La animación y eso no es, o sea, es calidad cristiana, no es calidad Hollywood, pero... Así palonra. ¿Sí ustedes me entendieron sin decir nada, ¿sí? Pero el mensaje está buenísimo, la verdad. Tienes que verlo. Tienes que verlo. O sea, yo anoche estaba viéndola por no sé cuántas veces. O sea, el cuate este que lo escribió, Juan Bunyan, o sea, escribió este libro en 1600, no me acuerdo si 78 u 87. O sea, hace casi 400 años. Y lo que Dios le reveló a este cuate sigue teniendo poder en nosotros el día de hoy. Vela 1, 2, 40 veces. En serio. Bueno, no sé por qué me fui a recomendar una película, pero ¿qué es lo que tenemos que añadir entonces? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro dice? Añádale. O sea, la fe la recibiste, ahora añádele. Añádele, me gusta cómo lo pone la nueva traducción viviente. Añade una abundante provisión de excelencia moral. Añade conocimiento. Añade control propio. Añade perseverancia. Añade sumisión a Dios. Añade afecto fraternal, es decir, el amor entre los miembros de la familia de la fe. Añade amor por todos. Si ponemos atención a esta lista, familia,
Estas son las características que definen a un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús está definido por estas cosas: por su excelencia moral, por su conocimiento, por su dominio propio, por su perseverancia, su sumisión a Dios, su afecto fraternal y su amor por todos. Y esta lista es como una tarea que el apóstol Pedro nos está dejando como seguidores de Jesús, que hemos de ser identificados por este estilo de vida. Esta sería la manera de Pedro de decir lo que Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Esta sería la manera de Pedro de decir lo que Pablo dice también. O sea, la vida que agrada a Dios, para la cual hemos sido capacitados y empoderados. Y no podemos entrar en detalle ni decir todo, y la escalerita que se va formando no es a donde vamos a ir precisamente. Pero la pregunta es: ¿hay alguna de estas áreas que necesitas añadir en tu vida? El peligro en esa cuerda floja es que yo puedo llegar a pensar que la excelencia moral no es tan importante porque Jesús me ama. Sí, por ejemplo, déjame decir una cosa: Jesús te ama tal y como eres, pero Jesús no quiere dejarte tal y como eres. ¿Se entiende? Estás esforzándote por conocer más, cuando dice añade conocimiento, y por conocerlo más a Él. Esta semana me pasó algo interesante a mí, que creo que Dios en su obra y en su bondad me señaló. Me di cuenta que mucha de mi oración a Dios tiene esta expresión que hago muchas veces, y le digo a Dios: Dios, de veras te necesito, en esta situación te necesito, en este día te necesito. No hay nada de malo en ello, pero me di cuenta que es muy pocas las veces que yo oro, a diferencia de te necesito, que yo oro: Dios, tengo hambre de ti. Dios, quiero de veras conocerte como eres. Y fue como una llamada de atención para mi vida, que yo necesito añadir conocimiento, porque no se trata nada más de conocimiento cerebral, se trata de un conocimiento experimental de quién es Dios, y un conocimiento relacional. Claro que necesito a Dios, y claro que Dios se alegra en que yo lo necesite y en que yo le digo que lo necesito, ¿sí? Pero la verdad creo que hay algo más. Creo que hay algo que yo tengo que conocer de Dios e intimar con Dios de otra manera, más allá de una simple necesidad. Es lo que quiero decirles. Dominio propio o control propio, como quieras usar la frase. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6 o 7, no me acuerdo: todo me es lícito, pero... Y después dice: todo me es... creo que dice otra vez lícito, no me acuerdo, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. La verdad, amigos, familia, ¿qué tanto estoy yo y tú ejerciendo control propio o dominio propio sobre las cosas que tienden a dominarme? Pregúntate esto nada más: ¿existen cosas en tu vida que ahorita te están dominando? ¿Sí? O sea, cosas con las que tú dices: no, o sea, dominio propio, esa no es mi onda. A lo mejor hay cosas que te están dominando, y el apóstol Pablo te dice: ¿sabes qué? Sí, o sea, es lícito esto, o sea, está bien hacer, o sea, no se trata de que si está bien o está mal, sino qué tan controlado está siendo por ello. Y si está siendo controlado por ello, pecados, vicios, actitudes, reacciones, Dios no deja de amarte de ninguna manera, pero Dios no te quiere ver dominado por esas cosas, porque Dios quiere verte como un hijo libre.
Y qué tan abierto estoy yo a que la obra de su Espíritu en mi vida me traiga libertad de esas cosas a través de lo que sigue, que es la sumisión a Dios. Amigos, familia, la sumisión a Dios nos trae libertad. La sumisión a Dios no esclaviza, la sumisión a Dios libera. Perseverancia. O sea, ¿qué tanto soy conocido como una persona que persevera en mi fe? O simplemente digo, híjole, pues aquí estoy. O sea, es como, ¿se acuerdan el anuncio de la televisión bueno, es la imagen que me viene a la mente, ok, no es así una ilustración así súper reveladora. Pero ¿te acuerdas del anuncio en la tele de Agua Caliente? Que salían unos cuates en unas llantotas así nomás flotando. ¿Se acuerdan de esa idea? ¿Sí? Jerry, ¿no? Es que no tuviste en tu juventud ni tu infancia en esta preciosa ciudad, Jerry. Pero Agua Caliente, pues es un balneario. Y el comercial era gente así como flotando en una llantota, así nomás descansando ahí, ¿no? En su llantota ahí. ¿Y sabes qué? La idea de la vida cristiana no es nada más acostarnos en la llanta de la gracia de Dios. O sea, hay situaciones donde tengo que nada más descansar en Dios. Pero aquí el apóstol Pedro me está diciendo, oye, añade perseverancia. ¿Sabes por qué? Porque si no añades perseverancia, o sea, si no estás viendo la manera en la que tu fe prospere y tu caminar con Jesús prospere, no, el problema no es que nomás te vas a quedar ahí flotando en agua caliente. El problema es que vas a quedar a la deriva, ¿sí? Y vas a llegar y terminar donde no quieres llegar y terminar. ¿Me entienden, familia? ¿Sí? Ok. Entonces, el apóstol Pedro nos invita a añadir perseverancia. Está empezando un año. O sea, ¿estás preparado para perseverar en tu fe como seguidor, en tu vida como seguidor de Jesús? ¿Cómo estoy respondiendo? Necesito preguntarme, ¿cómo estoy respondiendo a Dios y a aquellas cosas en las que Él demanda mi sumisión a Él, a su voluntad, a su palabra? ¿Pongo yo las reglas o las pone Dios en mi vida? ¿Sí? ¿Pongo yo mis razonamientos o la verdad de lo que Dios dice acerca de mí? El afecto fraternal en mis relaciones, en el cuerpo de Cristo y la familia de la fe. ¿Cómo estoy ejerciendo afecto fraternal? Déjame decir una cosa. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar perfecto. Si usted busca gente que sea difícil amar, venga usted a la iglesia, porque aquí tenemos todo tipo de opciones para usted. No tienen que decir amén, no, o sea, yo sé que nadie se quiere delatar, pero está bien, ¿sí? O sea, aquí esa es la parte gacha de que uno predica, porque el que se delata es uno mismo, ¿sí? ¿En serio? ¿Quiere usted encontrar personas de carácter difícil? Aquí, exactamente, Carito, aquí está todo el catálogo. Curiosamente, todos tenemos un catálogo, curiosamente, donde nuestra foto no aparece. Aparecen todas las demás. Pero esa es la idea. Esa es la idea. O sea, tenemos que añadir afecto fraternal, ¿sí? Por eso existe tanto cristiano que dice, no, yo a quien sigo es a Jesús y yo solito aquí desde mi casa. Sí, al cabo en YouTube, o sea, ¿tú crees que no puedo escuchar a un predicador mejor que Oscar en YouTube? Claro que sí. Y una música más bonita que la que tocan ahí en claro. Bueno, cuando cantan, bueno, no. Cantó Fer ahora, ¿se dieron cuenta que estaba aquí? Vicente Fernando estaba cantando aquí enfrente, ¿lo vieron? Allá hasta atrás, Vicente. Esa es la idea del cuerpo de Cristo. Somos difíciles y tenemos que ejercer y añadir a nuestra fe. Y no quedarme en mis fe, sino en la fe añadirle afecto fraternal. ¿Sí? Y luego dice al afecto fraternal.
Añadir amor por todos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de afecto, hace una diferencia. El afecto fraternal es el amor entre el cuerpo, entre la familia. ¿Sí? El amor por todos incluye a todos. Qué lógica, ¿verdad? ¿Será este un buen tiempo, una buena oportunidad para crecer y añadir a tu fe amor por todos? Por todos. Será un buen tiempo para añadir afecto fraternal. ¿Sí? Para tener afecto por aquel o aquella por quien tú oras y dices, Señor, llévatelo o te lo mando. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Me perdí ese chiste. Cuéntenmelo, los engachos. Betty, ¿qué dijiste, Betty? No te lo lleves, pero no hagas otro igual. Híjole, muy cierto. Qué bárbaros. Qué espíritu de oración tan poderoso tienen ustedes, me empantallan. En serio, con su revelación en la oración y la lucha espiritual. Está buena esa, Betty. Banana, ¿fuiste tú? Ah, no fuiste tú. Jamás lo creería de ti, Banana. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué está tan interesado en esto el apóstol Pedro? ¿Por qué le da tanta importancia a estas cosas? Que arranca su carta así. O sea, Pedro aquí es como un bateador, ¿sí? Como un cuarto bat. O sea, desde que entra quiere pegarle y volarla. Y así empieza su carta. ¿Por qué le da tanta importancia? Que debemos añadir estas cosas a nuestra fe. El versículo 8 nos los dice. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay dos palabras y de hecho por fin llegamos al título de este mensaje. Útiles y productivos. La idea es, querida familia, fuente de vida, que seamos un grupo de creyentes que somos útiles y somos productivos. Tanto la Reina Valera como la Nueva Versión Internacional lo dicen en negativo. Dice, si ustedes hacen estas cosas, no les dejarán estar ociosos, inútiles, improductivos. La Nueva Traducción Viviente es más animadora. Dice, si ustedes hacen esto, miren, oigan, vengan para acá. Es como si Pedro dijera, miren, júntense aquí conmigo. Les quiero decir que si ustedes hacen esto, ustedes van a ser una iglesia, una familia llena de individuos útiles y productivos. No una iglesia de gente inútil. O sea, yo sé que hice la mano para acá, Panecat, pero eso se llama la soberanía de Dios. Y te la sacaste, ¿verdad? O sea, el discernimiento. No, no eres inútil, Panecal, de veras. O sea, eso quiere decir que hay creyentes inútiles y hay creyentes improductivos. Y eso quiere decir que la Escritura nos llama a que nosotros no seamos de ellos. Y la manera de no ser un creyente inútil e improductivo, ¿sí?, es reconociendo la fe tan preciosa que se nos ha sido dada, que hemos sido capacitados para vivir como Dios manda, que tenemos preciosas y magníficas promesas y que somos llamados a añadir a la fe excelencia moral, conocimiento, perseverancia, afecto fraternal, dominio propio y amor por todos. Y entonces, dice el apóstol Pedro, ustedes serán gente productiva y útil. El reto está en que muchas veces tratamos de ser productivos con mucha actividad religiosa y creemos que la actividad religiosa nos hace productivos. Está bien la actividad religiosa, hay que hacer cosas, está bien, sí, pero al parecer la utilidad y productividad en el reino de Dios empieza con un carácter que refleja a Jesús, como el que Pedro nos describe aquí. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Familia, esto que estamos hablando es nuestro llamado como discípulos de Jesús. Familia, en 2023
queremos enfocarnos como iglesia es ser una iglesia que hace discípulos. Que hace discípulos. Y queremos que todo lo que hagamos vaya enfocado a cómo yo y tú podemos ser mejores discípulos, seguidores, aprendices que van en pos de Jesús con todo su corazón y toda su vida. Queremos ser una iglesia de gracia y por eso volvemos a hablar. Ustedes me han escuchado decir, vamos a predicar la gracia de Dios hasta que la creamos. Sí, así. Oye, ¿por qué otra vez la gracia? Porque queremos creerla. O sea, vemos que eso está así en todo el evangelio. Queremos llegar a creer eso y vivir conforme a eso. Como dijimos hace un mes o dos, queremos caminar en ser una iglesia para otros. Creo que el Espíritu de Dios, de veras creo que el Espíritu de Dios va a empezar a hacer cosas y abrir puertas para que muchos de nosotros nos enfoquemos de muchas maneras en otros y no en nosotros. En otros y no en nosotros. Me encantó esta semana, no sé cuántos ejemplos puedo darles, ¿sí? Pero de alguien que estaba, ¿sí?, orando con un enfermo ahí en su casa, un enfermo terminal, alguien que estuvo en el hospital con una mamá que perdió a su hijo y acompañándole en todo el proceso, por otro grupo de personas que cuando una persona quedó huérfana, ¿sí?, o sea, mostrándole su amor y su generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, familia, creo que va a crecer entre nosotros porque estamos aquí no para nosotros, estamos aquí ¿para quién? Para los otros. Para los otros. Para los otros. Mis gustos ya no se trata de mi comodidad, qué me acomoda, nada. Estamos para otros. Esto es una iglesia que hace discípulos, una iglesia de gracia, una iglesia para otros y una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso, pero este tipo de iglesia, de discípulos, de gracia, para otros y llena del Espíritu, requiere estar conformada por creyentes que son útiles y productivos. Y a eso es lo que el apóstol Pedro nos está llamando el día de hoy. Porque la otra opción de no añadir todo lo que hemos dicho, diría el apóstol Pablo, esta es la otra opción. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Lo que Pedro dice aquí, familia, en serio, es que el creyente que no está creciendo en la gracia y en la fe que gratuitamente ha recibido, corre un gravísimo peligro. No es así como que una bonita recomendación. Hay un peligro en no seguir la advertencia del apóstol Pedro. Dice que ese creyente puede quedarse corto de vista o ciego y aún olvidarse de que sus pecados fueron perdonados. ¿Por qué es tan importante la visibilidad del plan de Dios? Esta semana fui a recoger mis lentes nuevos, no son estos, aunque se parecen mucho, pero llegué así, llegué por mis lentes, me los dieron, me los puse y ¿qué creen? El cuate que tenía yo enfrente lo empecé a ver así, se empezó a mover. En ese momento se emborrachó él, yo creo, porque empezó a moverse. Y dije, ¿qué onda? No me sirvieron. Y me los quité y me puse los viejitos y me servían más. Y eran unos lentes nuevos, bonitos. Pero me dijo, pues si quieres déjalos para arreglarlos. Le dije, no, me los llevo el fin de semana para calarlo. De hecho yo quería estrenarlos hoy. Para que alguien dijera, ay, qué bonitos lentes. Pero no se pudo. Sí. Y quise manejar con ellos y no pude manejar. Y quise ver de cerca y no pude ver de cerca. Y quise ver de lejos y no pude ver de lejos. Y lo único que obtuve fue un serio dolor de cabeza. El creyente que no está desarrollándose de esta manera, dice el apóstol Pedro, tiene la vista corta y ciego. Si quiere ver para adelante, no alcanza. El que no está creciendo así, no alcanza a ver para adelante los planes, los propósitos de Dios, el llamado de Dios. Y si quiere ver para atrás, está ciego. Hasta se le olvidó que sus pecados han sido perdonados. Y entonces empieza a vivir una vida religiosa y nominal como creyente en Cristo Jesús. Se le olvida, se acuerda que un día se bautizó. Se acuerda que un día hizo una oración y pasó al frente si tú quieres, pero se le olvida que se le olvida lo que lo que el rey David llama restaura en mí el gozo de tu salvación, de vivir en el gozo de que he sido perdonado de todos mis pecados.
y que vivo como objeto de la gracia incomprensible de Dios. Se le olvida. Se le olvida. Y vive en agua caliente. Termina el apóstol diciendo esto: esfuércense, versículos 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, fíjate la importancia, si hacen estas cosas, no caerán jamás. O sea, el que está activo en estas cosas no va a andar cayendo, no va a andar arrastrando la cobija cristiana, va a poder caminar en la fe y perseverar y desarrollarse. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y a quienes saben que se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La idea de esto no es comprobar, no, mira, para que veas que yo sí soy elegido, para que veas que yo soy elegido, ve mi excelencia moral, ve mi perseverancia. No se trata de eso. La idea es estas cosas, estas actitudes con las que vivimos, confirman que eres alguien que Dios, por su gracia, eligió. Romanos 8:28, no sé por qué, pero nunca puede faltar en la receta. Romanos 8:28, 29 y 30. Sabemos, dice la nueva traducción viviente, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la correcta relación con Él. Luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Casi nada es el plan maravilloso de Dios. Nada, es tan sencillo el plan de Dios como esto. Nos elige, nos llama para que vengamos a Él, nos pone en la correcta relación con Él y nos da su gloria. Nada más. No, en serio, ¿no te vuela la cabeza? Nos elige, nos llama, me eligió. Dijo, ok, ya lo tengo elegido, lo llamo. Y dice, hay que arreglar la relación, hay que justificarlo. Me justifica y después me da su gloria. ¿Qué más quiere el creyente en Cristo Jesús? ¿Qué más quiere? Por eso mismo Pedro dice al final, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este creyente, ¿sí? Cuando va caminando, ¿sí? Como en las puertas esas de los aeropuertos, se abren así de par en par. O sea, cuando yo llegue al cielo, si soy ese, cuando llegue la puerta eterna se va a abrir. No voy a tener que forcejear con San Pedro y todas esas historias, ¿sí? Las puertas se me van a abrir de par en par para entrar al reino eterno de mi Señor Jesucristo. Híjole. Este es el fin de las cosas. Este es el fin del plan de Dios. Disfrutar de puertas abiertas de par en par para entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes útiles y productivos, discípulos con el carácter de Cristo, que forman una iglesia de gracia, que están con el corazón puesto no en sí mismos, sino en otros, y que viven en una expresión de la iglesia llena del Espíritu Santo. Familia, esto es lo que tenemos en Cristo y esto es nuestro llamado. Feliz aniversario. Vamos a caminar en esto. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierra tus ojos, si quieres levanta tus manos y si quieres dile a Dios gracias. Si hay algo de lo que hoy dijimos, que digas tú, ay, jole, Dios, gracias por esto. Dile gracias en la expresión que tú quieras. Levántale tu corazón a Dios, dile Dios, de veras muchas gracias por esto. Te agradecemos infinitamente por lo que nos has dado. Gracias, Jesús. Ese es el poder y la realidad de tu evangelio. Muchas gracias, Cristo. Bendito eres tú, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Sigue ahí con Dios, hablando con Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a tomar la Santa Cena y con gratitud en el corazón